¿No es la ley de Dios la que debe primar, a la que debemos ajustarnos? ¿No es a ella? ¿O es al revés? ¿O debemos cambiar esa ley para adecuarnos al mundo? ¿Desde cuándo es eso así? ¿Desde cuándo empezó eso? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Si nos visitas por primera vez, te pedimos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Hoy es miércoles 16 de octubre del 2024, de la 28ª semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, que todo cuanto digamos, pensemos y hagamos hoy proceda de ti, venga de ti y nos conduzca hacia ti. Amén. Procedemos a leer el Evangelio. Pero ay de vosotros los fariseos que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de vosotros los fariseos que amáis el primer asiento en las sinagogas, y que se os salude en las plazas. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros blanqueados, que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legisladores le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: hay también de vosotros los legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, evidentemente, es el que sigue al que ayer habíamos leído. Y sigue pues el Señor refiriéndose a esta actitud hipócrita de los fariseos y los legistas, llamándole la atención, pero muy frontalmente, muy seriamente, no como a veces queremos interpretar que siempre el Señor y el cristiano debe acobardarse, ser tímido en sus reflexiones y en sus señalamientos de las realidades que nos rodean. El Señor habla muy claro y fuerte, no tiene miramientos, y estando invitado en la casa de un fariseo, estando con ellos, se les dice las verdades en su cara, delante de ellos. O sea, esa es una actitud que tenemos que aprender, más en las situaciones en las que estamos viviendo en este tiempo, de tanto abuso que hay sobre el pueblo de Dios, sobre los católicos en primer lugar, especialmente, pero sobre la humanidad entera, es decir, aquellos que pasan desapercibidos, que diríamos que son como tumbas sin señal, que simplemente nos aplanan como quien pasa pues un tractor por encima nuestro. No nos tienen en cuenta, porque tienen planes trazados, agendas trazadas, que tienen prioridad sobre cualquier cosa. Y pues todos los que tienen y ejercen el poder en la tierra están de acuerdo a ese respecto, sin importar los demás, que somos como la masa, el pueblo, que hacen con ella lo que quieren. Vamos a reflexionar entonces en torno a esto, porque el Señor nos invita a eso. La frase que escogemos es tumbas sin señal. Y la cita, contexto del que la sacamos es: hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal,
que la gente pisa sin saber. Bueno, siempre, como hemos dicho, hay una lectura previa y un salmo antes de la lectura del Evangelio. Entonces, ahora nos vamos a referir un poco a la primera lectura, a pesar de que no lo vamos a hacer por escasez de tiempo, porque no queremos, pero ustedes pueden revisarla. Es en la primera lectura, que es de Gálatas, capítulo 5, versículos 18 al 25. Podrían leerlo, sería interesante. No lo vamos a hacer ahora, pero sí lo hemos leído y nos suscita la siguiente reflexión. San Pablo nos exhorta ahí a vivir según el Espíritu. Si recordamos las lecturas del Evangelio, de los evangelios anteriores, el Señor nos presenta al Espíritu Santo como la mayor bendición. O sea, no hay nada más que pedir que el Espíritu Santo. Ese es lo más que podemos pedir. No hay nada más apetecible ni mayor don que el recibir al Espíritu Santo de Dios. Y es lógico, se entiende. Por ello, quien tiene el Espíritu y se rige por él, no está sujeto a las leyes, nos dice San Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es superior a toda ley. Todas las leyes que se han enviado las dan a los hombres, pues no existe una que sea superior al Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu va más allá de toda ley. Dicho de otro modo, el Espíritu no necesita de la ley que le obligue. Se anticipa a esta, la hace realmente inútil, porque el Espíritu está por encima. En otras palabras, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, no está sujeto a las leyes humanas. No es que las desprecie o las incumpla, no, sino que está sujeto a una ley que es superior, que es la ley de Dios. Eso es lo que tenemos que comprender, comunicada por el Espíritu Santo. Ninguna ley puede contradecir al Espíritu de Dios. No puede, no debe. En eso consiste la importancia del Espíritu de Dios, que nos hace renacer a otra vida. De allí que sea el Espíritu de Dios el que recibimos en el sacramento de iniciación cristiana, es decir, en el bautismo. Es a partir de entonces que debemos dejarnos guiar por el Espíritu, que es la ley superior. Esto es en lo que Pablo nos invita a reflexionar en esa lectura de Gálatas. Si somos seguidores de Cristo, debemos vivir según el Espíritu. Ello demanda sacrificar y crucificar todo aquello que proviene de la carne y de los deseos. Primero es el Espíritu. Este es el primer esfuerzo, la primera gran batalla que debemos dar, para entonces dejarnos guiar por el Espíritu. Pablo nos recuerda cuáles son los frutos del Espíritu que deben gobernar la vida del que se deja guiar por él. Estos frutos son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Estas han de ser las señales que distingan a los cristianos ungidos por el Espíritu Santo. Si por algo debemos distinguirlos, es por eso. El cristiano está llamado a oír y seguir al Espíritu Santo. Estos son los consejos a los que ha prestado oído la inspiración de sus actos. Así nos lo recuerda el Salmo. El Salmo también, escogido hoy día, en uno de sus párrafos, nos dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Mucha coherencia en todo lo que se dice el día de hoy, como siempre. En el Evangelio el Señor nos manda el puntillazo final realmente, escrutando la verdad, como es obligación de todo cristiano. No podemos detenernos en el cumplimiento de la ley. No vamos a hacer las cosas porque nos las mandan así. Nosotros tenemos para eso el sentido común, razonamiento, y para eso tenemos la luz del Espíritu Santo que nos ilumina. Entonces tenemos que preguntarnos y cuestionarnos. Es deber nuestro tratar de iluminar a nuestros hermanos, mucho más, mientras más encumbrados estemos, mientras más alta cargo tengamos en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia, por supuesto. Y menos aún tenemos que respetar estas leyes solamente por agradar y quedar bien con quienes tienen el poder y quienes las dictan, porque no siempre están en lo correcto. Es más, casi nunca. No ha de ser el prestigio y el reconocimiento entre los poderosos el que nos guíe, sino el Espíritu Santo. Esto echa por tierra el culto que hoy se rinde en nuestra sociedad a lo políticamente correcto. No, señor, nosotros no tenemos que estar aceptando lo políticamente correcto, sino lo que es verdad.
lo que está bien, lo que nos ordena la ley natural, la ley de Dios. Ahora otorgamos una desmesurada importancia a quedar bien, a agradar, aún al precio de sacrificar nuestros propios principios y convicciones. Eso no puede ser, no puede ser, no debe ser. Este afán nos ha llevado a transar con cuanto se nos propone como popular, aceptándolo como correcto tan solo porque es popular. Si todo el mundo lo dice, entonces lo aceptamos. Eso no puede ser. Esto es lo que algunos justifican diciendo voz del pueblo, voz de Dios. No es verdad. Dándole valor supremo a aquello que decide el consenso, sin más. No es cierto eso. Tenemos que reflexionar a ese respecto, porque, sin embargo, la historia está plagada de ejemplos en lo que ello no es necesariamente cierto. El ejemplo más notable, el emblemático que debemos subrayar y mantener siempre, lo tenemos en el proceso del juicio a Jesús. A Jesucristo se lo terminó crucificando porque era el clamor popular. Le decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y lo crucificaron. Esto es algo que no nos gusta recordar. Hasta ese extremo puede llegar este clamor popular, esta voz del pueblo. Entonces no siempre es la correcta. Hay que reflexionar, es al Señor al que nosotros seguimos. Es el Espíritu Santo el que debe iluminarnos. No lo que dice el pueblo, lo que dicen las mayorías, porque no siempre están bien informadas ni tienen los criterios adecuados. Esta reflexión debía llevarnos a meditar en lo que estamos viviendo el día de hoy. Esto que se inició en el 2020 con la famosa peste, hubo una serie de realidades y situaciones en torno a ella que no podemos desconocer y que tendrían que ayudarnos a reconocerla en su debida dimensión. Tendríamos que animarnos a pensar en ello, evaluar qué fue. Sin embargo, en general, la sociedad y nosotros en particular, todos, nos negamos a ello. No queremos considerarlo, no queremos argumentar nada, no queremos pensar en nada. Preferimos aceptar el argumento jurídico o oficial que se dio al respecto, o la creencia popular, pero no reflexionamos al respecto. Es bueno hacerlo. Resulta que la creencia u opinión popular se forma a través de los medios de comunicación, como sabemos. Y estos están dominados por quienes ejercen el poder y dictan las leyes. Por lo tanto, la opinión popular está orientada malévolamente por los poderosos, por los que tienen el poder económico, el político, en su mayoría, lo sabemos, ciertamente. No estoy en eso denigrando a nadie, sino que lo sabemos nosotros. La mayoría son corruptos, ejerciendo de este modo un nocivo monopolio de la razón. Y se aplica lo que ellos dicen. Esto quiere decir que por la fuerza y contundencia de los medios de prensa se instala una opinión popular coincidente con los intereses de quienes dictan las leyes, al amparo de una aparente unanimidad. Siempre dicen todos pensamos así, y no es verdad. Así es como nos han logrado confinar, por ejemplo, y nos pusieron los barbijos, como si ello fuera cuestión de vida o muerte. Ahora sabemos que esas prácticas fueron contraproducentes. Caramba, entonces, ¿qué tenemos que pensar respecto a quienes las impusieron? Aun cuando esta posición no se funda en la verdad y sabiendo de ello, gran parte de la población fue instada a no tener en cuenta la verdad, a dejar de lado los hechos objetivos, como si ellos no tuvieran importancia. Había que simplemente obedecer. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Así, por ejemplo, en verdad, se minimizó cosas tan importantes como el origen de este famoso virus. No se ha investigado más, no se ha dicho más. Sí, lo tomamos, lo asumimos que fue una de China, no sabemos cómo a uno le dicen la sopa china por eso, en fin. Pero no sabemos a ciencia cierta qué hubo tras eso. El premio Nobel francés Montagnier, premio Nobel de genética, dijo que todo esto era manipulación, que no era verdad, pero no se ha vuelto a hablar de ello, a pesar de que esta eminencia se pronunció al respecto. Entonces, el pésimo manejo de la emergencia por la OMS originó graves consecuencias, y lo sabemos. En otras circunstancias hubieran sido suficientes para culparla de genocidio. Sin embargo, se ha dejado pasar. Y nos amenazan con otras
pestes ahora, a cada rato, y quieren nuevos compromisos de los gobiernos para acatar sus disposiciones. ¿Por qué vamos a acatar? Por ejemplo, también se disminuyó en ese entonces la importancia que tuvo que el mismo gobierno de Trump, que estaba en ese entonces en el poder, renunciara al financiamiento de la OMS. Prácticamente se salió de la OMS porque no estaba de acuerdo. Y eso se ha minimizado. También se ha minimizado lo que sabe todo el mundo, lo que es de conocimiento público, que hubo un evento en el 2019 que se llamó 201, en el que hay testimonios, montones, varios, en internet, que fue un simulacro de lo que iba a pasar cuando hubiera una pandemia. ¿Y por qué? Qué extraño que al año siguiente justamente había la pandemia. O sea, todo ha sido planificado. Y lo sabemos incluso por boca de ellos mismos. Bill Gates se ha expresado al respecto. Entonces estamos en medio de una guerra contra el sistema, pero no por razones de justicia e igualdad, como se nos hace creer, ni obsolescencia, como nos quieren hacer pensar. Se trata de salvar los intereses económicos de los más poderosos, que son los que pueden manejar estas coyunturas tan especiales como las guerras que estamos viviendo ahora también, ¿no? Porque ellos, por conceptos malthusianos, porque creen que hay demasiada población, están empeñados en reducirla desde los años 60 del siglo pasado. Quieren reducir la población, es así de simple. Lo ha dicho también Bill Gates varias veces. La humanidad entera fue secuestrada, amenazada, aterrorizada y amenazada de muerte. El pánico se apoderó de multitudes que antes de dar crédito a su propia razón e intelecto prefirieron sumisamente bajar la cabeza y aceptar todo, a pesar de que fuimos nosotros testigos, ¿no?, de que habían curas, habían antídotos, habían posibilidades de enfrentar esta situación de otra forma, pero persiguieron esas alternativas. Entonces fuimos realmente pisoteados como tumbas sin señal, esa es la verdad. Pero esto no ha sido fruto solamente de esa peste, como se nos quiere hacer creer. Entonces ya pasamos un episodio que ha pasado, ¿no? O sea, hay que ver las cosas en perspectiva. Se trata de un plan que se viene gestando desde hace, en realidad, cientos de años, desde siempre. ¿Por qué? Porque es la adversidad del demonio a Jesucristo. A partir de la Ilustración, en el siglo XV-XVI, y más aún desde la Revolución Masónica, la Revolución Francesa, que fue masónica, dirigida por los masones, fue tomando un papel protagónico y demostrado en contra de la cristiandad y los valores que ésta representa. Ellos quieren desaparecer el catolicismo, la Iglesia Católica y la religión cristiana. Eso es un hecho. Estamos viviendo las consecuencias de esa revolución cultural desatada por el comunismo, tras los rotundos fracasos del siglo XX, que costaron la vida a millones de personas, especialmente en Rusia, en la URSS, en la Unión Soviética y la China. Bueno, luego vino el Foro de Sao Paulo, reformularon el marxismo con teorías de Gramsci, con el apoyo también nuevamente de la masonería y grandes fortunas planetarias. El comunismo ha vuelto al ataque, enarbolando banderas populistas. En realidad, el comunismo es un brazo armado de la agenda global de las élites. Han tomado control de todas las organizaciones supranacionales incubadas por la ONU. Ellos son los que dirigen la ONU y sus miles de ONGs, satélites, y están aprovechando para imponer una agenda globalista, que es la llamada Agenda 2030. Objetivos se han propuesto hasta el año 45, en los que muchos de los países han firmado complacientemente estos acuerdos. Menos mal Argentina y muchos otros no, pero la mayoría los han firmado, como si tuviéramos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿a quién representa esta gente? Claro, ellos vienen imponiéndose poco a poco, y la peste que vivimos en el año 20 les vino como anillo al dedo, porque han avanzado mucho en la legislación justamente favorable a estos intereses, que no son nuestros, son globales, son del globalismo, y no necesariamente son positivos, porque, otra vez, el globalismo representa intereses económicos de élites, no representa los intereses del pueblo en general, y entre los mayores
intereses de las élites está la disminución de la población, y lo están haciendo por todos los medios. Eso debemos tenerlo en cuenta. No es una proclamación gratuita. Pero nada de esto lo quiere ver el común denominador de los ciudadanos. Prefieren abandonarse y dejar en manos de los gobernantes la narrativa. Resulta que sabemos nosotros lo conocemos, todos en nuestros países, en la mayoría de los países, que estos son unos villanos. Los gobernantes son justamente los que han estado al lado han sacado el mayor provecho de esta pandemia y están acusados incluso de corrupción por eso. Casi todos los gobernantes, porque han hecho gastos exorbitantes y no han dado cuentas de eso en ninguna parte, como si era la única forma. ¿A quién ha favorecido eso? A la población, con la anuencia de todos los poderes públicos, incluyendo los jueces y fuerzas armadas, prensa e incluso la venia de la jerarquía de la Iglesia. Sin mayor juicio crítico, se acataron todas las medidas que tuvieron carácter universal, y eso fue una práctica para medidas que van a tomar en el futuro. Un terror irracional se apoderó de todos, que ya ha sido 1000 veces desenmascarada. Habían otras opciones, no tuvimos que ir por ahí, no teníamos necesariamente. Y nos preguntamos ahora cuál debía ser el papel y actitud de los cristianos, guiados por el Espíritu Santo, si estamos hablando de eso, en esta situación histórica concreta. ¿Cuál debió haber sido nuestra actitud? ¿Debíamos haber acatado las disposiciones jurídicas, aún a sabiendas que se fundaban en falacias, en mentiras, en situaciones no probadas, no comprobadas, ciertamente, donde habían voces de científicos disonantes que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando? Bueno, sin embargo, nos llamaban a acatar muchos sacerdotes y obispos. Incluso hay un emblemático video que circula por internet en que el obispo de Lima, Castillo, hoy elevado al cardenalismo, dejó de dar públicamente la comunión a un joven que le pedía de rodillas, porque él se negó, no quería, porque tenía que darle la mano, porque él había dispuesto así, y muchos habían dispuesto así, de los obispos. Muchos acataron, muchos otros, tantos no, muchos no. Así como también cerraron los templos y se exageró en las medidas realmente sanitarias. Inclusive prefirieron los sacerdotes lavarse la mano con alcohol antes de consagrar las aguas con el agua. Se perdieron muchas cosas, muchos sacramentales, como el agua bendita, se perdieron, ya no hay en los templos. Ahora cabría preguntarnos para terminar, ¿fue Fratelli Tutti que sufrió justo en ese momento la respuesta que esperábamos los fieles seguidores de Cristo? ¿Fue eso lo que inspiró el Espíritu Santo como respuesta a esta situación crítica? ¿Será la aplicación de esta encíclica la que permitirá levantar nuestra voz para que nos sigan dando por muertos a los católicos? ¿Cómo encajamos este mensaje frente a la apremio de ofensiva que estamos viviendo? ¿Cómo encajamos, particularmente después de todo esto que hemos vivido, el sínodo de la sinodalidad? Un cambio dramático en la Iglesia. ¿Era necesario? ¿Es necesario? ¿Cómo la fiducia de súplicas? ¿Cómo entra? ¿Cómo interviene en este contexto? ¿Qué está pasando? ¿Será demasiado pedir o demasiado esperar que de algún modo la jerarquía de nuestra Iglesia nos ayude a aliviar las cargas que se ponen sobre nuestros hombros en momentos en que parece que las ofensivas vienen de todas partes? ¿Hay alguien que nos ayude a esclarecer toda esta situación? Tenemos que recurrir al Espíritu Santo, es verdad, pero también tenemos a miembros de nuestra Iglesia que es jerárquica, que debían protegernos en esos momentos de dificultad y tener una palabra de aliento para seguir adelante, y no siempre de beneplácito y de aprobación de lo que viene ocurriendo. O sea, la pregunta es, ¿nosotros debemos ajustarnos al mundo? ¿Es eso lo que se nos proclama? ¿Es eso lo que se nos está pidiendo? ¿Que nos ajustemos al mundo? ¿No era que no somos de este mundo? ¿No es eso lo que nos dice el Señor? ¿Que tenemos que vivir en este mundo sin ser del mundo? Pero ahora resulta que todo es al revés. Parece que nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dictan los dictados del mundo. Lo que el mundo dice, nosotros debemos acatarlo. Y como parece que las corrientes, que realmente son corrientes
desatadas por este globalismo, en torno al aborto, en torno a la eutanasia, en torno a la ideología de género, en torno a todos esos cambios políticos y sociales, donde se prevalece la diferencia y se da particular importancia a las minorías, al indigenismo, a lo autóctono, a la madre naturaleza. Todo eso, madre naturaleza, digo entre comillas, la madre tierra, ¿no? Porque no sabemos que no es nuestra madre, nosotros vivimos acá, pero la tierra es una criatura tanto como nosotros y como los animales. Nosotros no rendimos a ella homenajes ni pleitesía, sino solamente a Dios, creador de todo, y que creó el mundo para nosotros. Entonces, frente a todas estas cosas, ¿no convendría una palabra realmente de aclaración de nuestras jerarquías? Por el contrario, pareciera que la iniciativa la tienen el mundo. Nosotros debemos accionarnos, bajar la cabeza y acatar. Esa es la posición del cristiano. No es más bien evangelizar, no es más bien tratar de cuestionar las realidades que vamos viviendo para ajustarlas al camino que el Señor nos señala. No debemos cuestionar más bien estas cosas. No es la ley de Dios la que debe primar, a la que debemos ajustarnos. ¿No es a ella? ¿O es al revés? ¿O debemos cambiar esa ley para adecuarnos al mundo? ¿Desde cuándo es eso así? ¿Desde cuándo empezó eso? Pues necesitamos realmente que eso se nos aclare, que en eso se nos ayude, que en eso nos oriente, y no lo vamos a encontrar, lamentablemente. Oremos. Padre Santo, en esta hora difícil para la humanidad entera, danos el valor para actuar siguiendo las indicaciones del Espíritu Santo. No permitas que cuidemos tanto nuestras vidas aquí en la tierra, que al final terminemos por perder la vida eterna en el cielo. Que sean tus principios, que sea tu palabra, que sea la ley de Dios, la que se imponga, la que transmitamos, la que comuniquemos, y no la adaptación nuestra a las leyes del mundo, como pareciera ser ahora el consenso, como parecieran estarnos pidiendo ahora. Por favor, Señor, acláranos este panorama. Enséñanos, guíanos, déjanos llevar por el Espíritu Santo para atender las realidades mundanas que actualmente nos retan. Todo eso te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. No olviden suscribirse a nuestro canal y marquen la campanilla para recibir un aviso cada vez que realizamos una publicación. Denle me gusta a este video para que llegue a más hermanos. Y si tienes algún comentario, pues déjalo en la casilla de comentarios o alguna sugerencia. Estaremos encantados de recibirla y de responderla. Todos los días a las 3 de la tarde estamos rezando el rosario en la dirección @roguemos en Facebook. Te esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.